eso, pastor. Le animamos a que siga adelante y ha sido de gran bendición para todos. Muchas gracias. Ya ve qué fácil, hermanos, participar, ¿verdad? Bueno, pues ahí grabaron su video, menos de un minuto, de mucha bendición, la verdad, el testimonio de ánimo, el hermano Felipe Ochoa y la hermana Juanis, a quienes enviamos un saludo muy afectuoso y agradecemos también que hayan participado con ese testimonio para animar a otros a mirar, a ver las transmisiones leyendo la Biblia juntos. Y bueno, hermanos, pues también le animamos, si usted tiene o quiere compartir un testimonio con nosotros, será de mucha bendición recibir su video. Así, de fácil, lo puede hacer en horizontal, en vertical, con el celular. No tiene que hacerle ninguna edición, nada. Solamente nosotros lo acomodamos aquí. Bueno, yo lo acomodo y tratamos de darle. El audio no está muy bien, lo mejoramos, no se preocupe, todo la cuestión técnica aquí yo me encargo. Pero bueno, sería bonito tener algunos testimonios más de personas que quieran dar gracias a Dios, que quieran compartir alguna acción de gracias, algo que hayan aprendido durante las transmisiones de Leyendo la Biblia juntos. Mañana es el aniversario, mañana celebramos 3 años de haber comenzado el primer programa en un 7 de junio del 2021, en medio de la pandemia, fue que comenzó esta aventura de leer la Biblia juntos. Y bueno, hermanos, esta mañana pues animamos a todos para que puedan ayudarnos a compartir la publicación y podamos llegar a más personas. Eso nos ayuda para que la palabra de Dios sea difundida y pueda llegar a muchas más personas. Ese es nuestro anhelo, nuestra meta, el propósito de este programa, que más gente participe, que más gente escuche las transmisiones y que seamos edificados con la palabra de Dios, lo cual realmente pues es de mucha bendición y de mucho ánimo. Entonces, qué mejor inversión de tiempo que leer y aprender la palabra de Dios. Pues recuerden, hermanos, que este programa es un ministerio de la Iglesia Bautista Las Torres. Somos una iglesia cristiana, una iglesia bautista ubicada en Escobedo, Nuevo León, y le animamos para considerar la opción, la posibilidad de acompañarnos, de visitarnos en la iglesia. Nos dará un gusto muy grande recibirle. Y pues ya sabe, estamos ahí en Escobedo, la colonia Los Altos. Tenemos servicio, anoche tuvimos servicio a las 7 de la tarde, hablamos una clase acerca del noviazgo, porque son temas del hogar cristiano. También estamos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana en la escuela dominical, y en la tarde a las 6 de la tarde, escuela dominical y predicación, y en la tarde a las 6 de la tarde tenemos estudio bíblico también de la palabra de Dios. Así es de que, pues hermanos, hay mucha oportunidad de aprender, mucha oportunidad de crecer, solamente necesita invertirle tiempo. Recuerde que el crecimiento espiritual no se da automáticamente, requiere trabajo para alimentarse, requiere ejercitación, requiere un proceso pues la Biblia le llama ejercítate para la piedad. Así es de que, hermanos, no podemos suponer y no podemos pensar que se van a dar las cosas automáticamente. Y algunos dicen, no, es que Dios hace los que parece que nos quedamos trabados. Vamos a ver, creo que ya algo pasó con el internet, se apagó y volvió a prender. Bueno, esperamos que no nos esté dando lata durante la transmisión. Así es de que vamos a ir rápido con la enseñanza de esta mañana, el Salmo 119. Solamente vamos a saludar a los hermanos que nos se reportan. Hermana Desis Acosta, casi siempre agarra el primer comentario y eso es algo bueno. Bendiciones, hermana, Dios le bendiga. También Sandra del Carmen Hernández, gracias por sintonizar. María García desde Ohio, qué bendición. Vio ahí a su hermana, ¿verdad? En el video, espero que sí haya alcanzado a verlo. Leti Ramos también saluda esta mañana, Dios le bendiga, desde allá, desde Apaseo, desde cerca de Celaya, Guanajuato. Alma Salazar también se reporta aquí, el área metropolitana de Monterrey. Amelia Pasapera López es de Perú.
Miren quién ha vuelto por aquí, el hermano Jorge Ramírez, el hijo pródigo, no, es cierto. Parece que andaba de viaje, pero yo sé que sí escucha las transmisiones. Un abrazo, mi hermano y amigo, Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Siempre nos anima a verte presente, hermano Jorge Ramírez, y gracias por tu fidelidad al Señor. Hermana Kika Vázquez también saluda. Wilmer Aguilera también desde Colombia. Qué bendición que ha regresado a las transmisiones. Mire, la hermana Lourdes Carrillo también no la veíamos hace unos días reportándose, pero hoy sí la vemos desde Houston, la ciudad espacial, en ese hermoso día soleado, Iglesia Bautista Libertad. Un saludo a los hermanos que de ahí se reportan. De repente uno que otro por ahí están presentes de ahí de Houston, Texas. Hermana Marta Anaya Reyes se reporta también, Dios le bendiga, de aquí, de nuestra iglesia. Ella vive en Apodaca. Lupita Villanueva, San Antonio, Texas. Mari Tinoco, Dios le bendiga, agradecidos a Dios por permitirnos un día más y casi un año más leyendo la Biblia juntos. Hermana Liz desde Tlaxcala, aun cuando nos dé pena participar, sus enseñanzas edifican mucho nuestras vidas. Es bien bonito, hermanos, cuando se animan a grabar un video y no es que queramos que se aviente un discurso elaborado, solamente a veces vale la pena conocer a las personas que tantas veces vemos sus nombres pero no ubicamos las caras, y es bien bonito saludarnos y conocernos, pero tampoco voy a presionar mucho sobre esto, ¿verdad? Hermana Lucero Torres se reporta. Julie Burgos Pancayán también desde Perú, gracias por sintonizar. Hermana Lucero Torres. Hermano Lico Escobedo dice: ore por nosotros en el penal, tiene ministerio a predicar ahí en el penal, Dios te bendiga. Dora Bancayán también se reporta esta mañana desde Perú, gracias a Dios. Manuriel García desde Lancaster, California. Hermana Araceli Herrera de nuestra iglesia, también la hermana Lupita García de nuestra iglesia. Lupita Villanueva. Hermana Adi Gómez, lista, planchando y escuchando. Qué bendición, siempre con sus rimas la hermana, ¿verdad? Dios le bendiga. Gracias por sintonizar. Saludos a hermana Rosa Elba Ramírez, Dios le bendiga, gracias por sintonizar. Dice, ella es de Apodaca, gloria a Dios, saludos y bendiciones. También por aquí el hermano Lico Escobedo dice: ¿usted conoce a alguien que pueda traernos unas bancas de zapata para el penal? Gracias, Dios le bendiga. Bueno, hermano, es que es un show eso de las bancas. Yo he traído 3 veces bancas de Estados Unidos y es un show por varias razones. Una, tienes que desarmar las bancas, no las puedes pasar enteras. Una, porque no caben. Tienes que pasarlas 2 en una traila, no pueden pasar en un tráiler o camión de carga. Tienes que pasarlas desarmadas, tienes que pasarla en partes, tienes que armarlas de este lado, tienes que, pagar impuestos. Entonces, no es así como que muy fácil el proceso, y es la razón que no hemos cambiado bancas. Muchas iglesias cierran sus puertas allá en Estados Unidos y nos donan las bancas, pero lo difícil es cruzarlas. Lo más fácil, hermano Lico, es contratar a un agente aduanal que las cruce y las entregue en Reynosa o en Laredo, y es caro, sí es caro. Entonces hay que considerar si vale la pena realmente el material y la condición de las bancas. No es fácil, hermano, por eso se batalla ese proceso. La última vez que yo traje bancas fui solo, no tengo mucha gente en la iglesia con visa, fui yo solo, desarmé todas las bancas, me ayudó un pastor de ahí de Mercedes, Texas, pero la verdad está bien tremendo. Lo mejor es un agente aduanal, y si quieres háblame y ya más o menos te doy algo de información de las opciones que tienes. Saludos a hermana Teresa León, Dios le bendiga, gracias por sintonizar. Por YouTube, mire, se reportan más que por Facebook esta mañana, y gracias a Dios. María Araujo Rodríguez, Mara Elsa Torres, también, Dios les bendiga. Dice: oración para la iglesia de su comunidad. Elizabeth Orozco también se reporta. Gloria Landeros, Ana Betty Llamas desde Flower Mound, Texas. Ángel Ponce también desde San Antonio, Texas. Dice: con el corazón dispuesto a ser llenado de la palabra de Dios. Rachel Reyes también. Katy Landeros. Blanca Sida desde Chicago. Petra Colorado también se reporta de San Luis Potosí. Hermano Secundino, listos para escuchar enseñanza. Saludos. También de nuestra iglesia, hermano Secundino. Ayer estuvo ahí en la iglesia, una bendición. Sergio Ortega, mire, se reporta desde Pensacola, Florida.
Saludos a nuestro buen amigo hermano Roque Ríos, también de nuestra iglesia. Se reporta. Liospit Magallanes, Dios les bendiga. María García desde Ohio. Enedina Garnica de San José, California. Dice hermano Sergio, ayer tuvimos una plática sobre el vino. Si usted me puede ayudar con un tema sobre ese tema, yo les dije que un cristiano no puede darle vino a nadie. Disculpe mi pregunta, que no es del tema. Tengo un estudio acerca del alcohol. Mándame un WhatsApp, te lo mando. Está bien elaborado, está bien detallado y bien fundamentado bíblicamente. Y te va a ayudar a resolver todas las dudas que tienes y hasta para predicar, hermano, sin problema. María Nancy Estrada se reporta desde la Ciudad de México. Y sí hay un versículo que prohíbe darle de beber al prójimo, hablando de vino intoxicante. Y bueno, podemos hablar sobre eso. Y algún día abordaremos también el tema por aquí, sin problema. Saludos por aquí. También tenemos a la hermana Adriana María Pineda Cristancho, que tenía rato que no la veíamos, pero dice, siempre lo veo, solo que el cambio de horario ha sido de mucha bendición. La hermana Adriana María es colombiana, radicando en Venezuela, pero estuvo en Ecuador y estuvo aquí en México y ahora está. La hermana es internacional y saludamos a ella y a sus hijas. Dios le bendiga y espero que también ellas por ahí escuchen las transmisiones. Richard Lizama hoy sí está desde el Callao, Perú. Vianey Araujo también. Diana F. de Garza, un gusto saludarla. Dios le bendiga. Blanca Janet Sandate, lista para ir marcando en mi Biblia las citas que me parece deben resaltar. Ayer me tenía la carrera con los versículos de los salmos de la meditación. Sí, ¿verdad, hermana? Pero lo bueno es que en las grabaciones puede ponerle pause, puede regresarle, avanzar, y eso es bueno para aprender. La hermana Adi dice, sería mejor comprar la madera y hacer las bancas. En mi rancho los hermanos hicieron bancas hace como 40 y todavía están en uso. A veces es más barato cuando se requiere de esa manera porque depende. Yo una vez me traje unas bancas de roble de Estados Unidos, pero no las pude cruzar, hermano. Hice 3, 4 intentos de cruzarlas, no nos dejaron porque nos querían cobrar muy caro los impuestos. Entonces las terminé donando a una iglesia en Reynosa y la verdad fue de mucha bendición. La iglesia las tiene ahí y gracias a Dios pues el Señor nos proveyó otras que sí pudimos traer, pero estas que trajimos ya están un poquito gastadas. Pues estamos orando por otras bancas, pero también pensándoles si vale la pena traérselas porque es mucho trabajo. Saludos a Manuel y Cecilia García, Dios le bendiga. De hecho, el pastor Alejandro Córdoba ahorita tiene 38 bancas que también está buscando quien se las traiga. Pero van a terminar yendo ellos por ellas, porque así como que yo voy por ellas, es un asunto bien tremendo. Saludos a hermana Cándida Carmona hasta Puerto Rico. Silvia Mexicanos de López también, desde allá, desde Chicago, desde el área de Indiana. Miren, se reporta hermano Elías Rascado. Dios te bendiga, hermano, qué bendición, desde Honduras. La hermana María Isabel Muñoz de California. Richard Lizama hizo una pregunta. ¿Los cristianos podemos orar para que Dios perdone a una persona que falleció y no pudo aceptar a Jesucristo? No, hermano, porque esa persona ya perdió su oportunidad de ir al cielo, de ser salva. La historia en Lucas capítulo 16 de el rico y Lázaro describe perfectamente la condición de una persona que ha muerto sin Cristo, que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, rogaba que se le diera una gota de agua y no se pudo ni siquiera recibir eso. Una persona que muere sin Cristo está en el infierno, ya no tiene manera de salir de ese lugar, ya no tiene perdón, ya no tiene esperanza. Por eso es tan importante, hermano, que mientras estamos vivos busquemos al Señor, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Nada de lo que hagamos, ni oraciones, ni bautismos, ni misas, ni ruegos, ni súplicas pueden cambiar el destino eterno de una persona que ha muerto sin Cristo. Por eso la tragedia y la urgencia de predicar el Evangelio a los que están vivos,
Por eso, hermanos, la extrema necesidad de alcanzar el mundo con el Evangelio. Por eso Dios nos da en un carácter de urgencia ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si fuera posible, pues que se mueran todos, que hagan todo lo que quieran y después los sacamos, pues no se puede. Es imposible. Muy bien, pues bueno, hermanos, ya habiendo leído los comentarios, vamos a la lectura de esta mañana, saludando por ahí a Manuel y Yolanda Torres. Dice, escuchando desde Streamwoods, Illinois. Qué bendición, un saludo para ustedes, hermano Manuel y Yolanda, que los recordamos con mucho cariño. Nos invitaron a comer una vez y fue de mucha bendición estar ahí con ellos. Marisela Reyes también, saludos, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues vamos a la lectura porque queremos aprovechar el tiempo y queremos leer la tercera estrofa del Salmo 119. Tal vez se desespere de estancarnos mucho en un solo capítulo de la Biblia, pero créame, tiene madera de donde sacar este salmo. Para mí es el salmo más grandioso, más asombroso, y es el capítulo no solo el más grande en contenido, pero también grande en teología práctica para nuestra vida, y tiene muchísima información práctica, muchísima información espiritual que nosotros debemos considerar para nuestro crecimiento espiritual. Y así estaremos considerando la tercera estrofa del Salmo 119, correspondiente a la letra Gimel, Aleph, Bet, Gimel. Esas son las primeras tres letras del Aleph, Bet, hebreo. Vamos entonces a orar, vamos a leer y vamos a aprender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Estamos listos? Pues oremos. Señor, gracias te damos. La oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra siempre es un deleite, tanto leerla, enseñarla, como también, Señor, lo es el aprender de ella y meditar en ella. Esta mañana, Señor, estamos un poquito bajos de audiencia, como normalmente sucede, pero pedimos que tú convoques a través de tu Espíritu Santo para que más gente escuche y se deleite en recibir tu palabra. Habla a nuestros corazones, enséñanos, Señor, tu palabra, y como dice esta porción, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Hoy tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Rogamos tu presencia y tu ayuda esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Comparta la publicación, hermanos. Estamos un poquito abajo de lo que normalmente deberíamos tener ya para esta hora de la transmisión. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir. También de veces compartido andamos un poquito bajos y necesitamos la ayuda de usted para que por favor estemos, hermanos, llegando a más personas. Entonces vamos a estar leyendo aquí el Salmo 119. Salmo 119, Gimel. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. 51 segundos nos lleva a leer esta porción. Interesante, hermanos, y aprendizaje que podemos adquirir de esta porción de la palabra de Dios, Salmo 119. Recuerden, hermanos, que el Salmo 119 es una composición poética
muy preciosa y muy bien estructurada. Es una obra de arte increíble, hermanos. Solamente puede tener un origen divino este salmo. Es una maravilla porque es un poema a modo de cántico. Combina el sentir de oración expresada hacia Dios. Contiene el poema organizado de manera acróstica. Es un acróstico, es decir, contiene 22 estrofas, que cada estrofa corresponde a una letra del Aleph Bet hebreo, y cada estrofa se compone de 8 versículos, o 8 versos más bien, y estos versos, cada verso de cada estrofa comienza con la letra correspondiente del título de cada porción, de cada estrofa. Por ejemplo, el versículos 1 al 8 corresponde a la letra Aleph, y todos los versos comienzan con la letra Aleph. Desde el título, todos los versos comienzan con Aleph. Y luego la segunda parte, la letra Bet, todos los versos, los 8 versos comienzan con la letra Bet. Igual en la letra Gimel, todos los versos, 8 versos, se componen y comienzan con la letra Gimel. Y bueno, esa composición acróstica, el título, forma de una manera impresionante el Aleph Bet hebreo. Recuerde, ese Aleph Bet, nada más para que lo consideremos, sería la letra Gimel. Este tercer icono de derecha a izquierda, aquí está Gimel, y ahí lo puede ubicar. Recuerde que se escribe de derecha a izquierda, y esa sería la letra correspondiente a la letra Gimel, que es la estrofa que estamos estudiando este día. Muy bien, entonces, hermanos, vemos aquí que el escritor, probablemente David, hace una secuencia en este estudio bíblico. Probablemente sea una compilación del Salmo de mucho tiempo, no lo sabemos, pero en la primera estrofa nos habla de la bienaventuranza de andar en las leyes de Dios. En la segunda, que vimos ayer, aprendimos una oración para limpiar nuestros caminos, y en esta tercera estrofa el salmista, creemos que es David, se dirige a Dios como un amigo a quien se le pide ayuda en medio del viaje, del camino de la vida, cuando se enfrenta a obstáculos, a problemas, a dificultades. La idea, hermanos, de esta estrofa es de un siervo, un peregrino, que se va adentrando a un territorio enemigo, y durante ese viaje en el que va andando en la vida, ora para recibir ayuda de Dios en esos momentos difíciles que está atravesando. Entonces, hermanos, esto es una aplicación práctica para nosotros. La vida cristiana es un viaje en el cual nosotros emprendimos este camino cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Este viaje tiene como destino, hermanos, y fin cuando nosotros morimos. En el transcurso de este camino vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar adversidades, y debemos aprender a confiar en Dios, para poder acudir por ayuda que Él, hermanos, nos pueda brindar en este viaje de la vida. Vamos a ver esta tercera estrofa de este capítulo de Salmo 119, y vamos a hablar un poco y entender un poco más de la relación entre David, o el salmista, con Dios. Y bueno, pues Dios nos permita tener esa misma percepción ante dificultades y circunstancias diferentes en nuestra vida. El Salmo comienza aquí en el versículo 17, donde dice: haz bien a tu siervo. Fíjese esta declaración: haz bien. El sentido de la frase pudiera como equivaler a la expresión que nosotros decimos: hazme un favor. Señor, hazme un favor, haz bien a tu siervo, concédeme una petición. David le pide a Dios que le conceda un bien o un favor que él buscaba y anhelaba con todo su corazón. Hermanos, es interesante que para pedirle nosotros un favor a una persona es porque tenemos confianza plena en esa persona. Es difícil pedir favores a quien no conocemos bien. Para pedirle algo a alguien debe haber una confianza. Y mire, la confianza que nosotros tenemos para pedirle cosas a Dios es la oración. Miren lo que dice Primera de Juan,
capítulo 5 y versículo donde estamos aquí en versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración nos ayuda a acercarnos a Dios con confianza, porque hay una invitación que Dios nos hace para acercarnos a Él confiadamente. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 4, 16. Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es la invitación que Dios nos hace para venir directamente al trono de la gracia. Hay una percepción muy equivocada que gente tiene, que religiones tienen, acerca de la manera que se debe orar o acercar a Dios. Hay gente que piensa que se necesita de intermediarios, de coyotes, de gestores o algún tipo de palancas para poder llegar a Dios. Y usan los rezos y usan inclusive, soslayan en la adoración de seres, hermanos, que no existen, que no están presentes y que si están, no están ahí donde les están pidiendo, pensando que pueden interceder por nosotros. Usted sabe, sin burlarnos, pero el católico habla: Santa fulano de tal, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San fulano, ruega por nosotros. San Mengano, ruega por nosotros, hermano. Y ese proceso de estar buscando intermediarios, de estar buscando a quien interceda, a quien ruegue por nosotros, es una pérdida de tiempo, para empezar, porque San Benito y San fulano y San Mengano y San Antonio no te están escuchando. Ellos, cuando una persona muere, ya no está presente ni está consciente de lo que sucede en este mundo, sea quien sea. Ni María nos puede escuchar, ni José nos puede escuchar, ni Judas nos puede escuchar, ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni ningún otro personaje que ha muerto puede tener ya ningún tipo de intercesión por el ser humano. Y esto porque, hermanos, hay un solo Dios, según 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No necesitas intermediarios, no necesitas quien abogue por ti, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo y lo hace la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo vamos en oración, cuando Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero dice: pedid todo lo que queréis. O sea, Él nos habla de que si pedimos algo conforme a su voluntad, que si lo pedimos en su nombre, dice la Biblia, que Dios nos oye. Fíjese, hermanos, si yo voy a la tiendita de la esquina y no me conocen, nunca compro ahí, y llego y le digo: oiga, ¿me puede fiar 1 kilo de tortillas y 1 kilo de huevo? La persona me dice: es que no sé quién eres, no sé dónde vives, no te puedo fiar. Pero si ellos me conocen, hermanos, pues ya hay un poco más de confianza para conceder ciertos favores. Ahora, si yo voy a nombre de alguien que realmente tiene influencia o tiene crédito ahí, pues el nombre de esa persona, es decir, voy en representación, en lugar o por recomendación o instrucción de esa persona, ya trae una señal de autoridad. Cuando habla la Biblia en el nombre de Jesús, está diciendo con la autoridad que Jesús nos da. Es como si yo le digo, ¿verdad?, a una persona: ve a mi casa y dile a mi esposa que yo te mando y que te mande las llaves del carro. Si yo le pido a alguien de favor que lo haga, va a decir: ella me mandó su esposo y está yendo en mi nombre con la autoridad que yo le estoy diciendo. Cuando Jesús nos dice que oremos en su nombre, es la autoridad que Él nos da, y esa autoridad, esa invitación que Jesús nos hace, es la confianza que tenemos de que podemos orar
y Él nos puede conceder favores, misericordias y dones a nosotros. Ahora sabemos que Dios, hermanos, es más que un amigo, es un Padre amoroso y bondadoso. A veces pedir favores a los amigos nos da pena, hermanos, por las molestias que podemos ocasionar. Pero, por ejemplo, aún hay una confianza más grande con los padres. Cuando nosotros vivíamos en casa de nuestros padres, usted sabe, los hijos le piden a los padres siempre y no se cansan de pedir. Dice Proverbios que la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame, dame. Y los hijos no tienen pena pedirle a los padres. Papá, cómprame esto, pa, cómprame aquello, papá, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Y no se cansan de pedir. Y a veces uno tiene que decirles, no, ya te compré, espérate, tranquilos, ¿verdad? Y hay veces que uno con confianza también y con amor puede concederles algunas de las cosas que ellos necesitan. Uno tiene que distinguir entre lo que necesitan, lo que quieren y chiflazones, como decimos aquí en el norte. Pero el favor que le pide David a Dios son 2 cosas específicamente. ¿Qué favor le está pidiendo David a Dios? Si es que David es el escritor que consideramos que así es de este salmo. En el Salmo 119, 17 dice, haz bien a tu siervo. Qué bien, qué favor. Bueno, pide 2, que viva y guarde tu palabra. Vivir la palabra de Dios es muy importante para nosotros, hermanos. Algo que debemos procurar en nuestra vida. El proceso que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida, primeramente es escuchar. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante escuchar. La fe no va a crecer y no va a aumentar de una persona si no escucha, si no entiende. Mire, desde el momento para ser salvos, el primer paso para poder ser salvos es escuchar. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, el requisito para una persona ser salvo es invocar el nombre del Señor. Pero Pablo dice, ¿cómo van a invocar en aquel en que no ha creído? Para invocar, el inconverso tiene que creer. Pero Pablo dice, ¿pero cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Para creer, el inconverso tiene que oír. Y para oír tiene que haber quien le predique. Y para que haya quien le predique, tiene que haber quien envíe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, un proceso y la primer paso, la primera etapa del efecto de la palabra de Dios en nuestra vida es oír. Tenemos que oírla. Si no la oímos, todo lo demás no va a funcionar. Pero no debe quedar nada más en ser oidores de la palabra. También tiene que esa palabra hacer un efecto en nosotros, y eso depende de lo que nosotros hagamos. Después de escuchar, debemos poner los sentidos o la atención para entender. Mire en Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8 y versículo 8. Aquí dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, se debe leer claramente, y mire qué hacía la gente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora usted puede oír, pero puede no escuchar. La acción de oír es que el sonido entre aquí a mi órgano, a mi sentido del oído. Pero de que entre el sonido en mis oídos, a que realmente lo procese y yo ponga mis sentidos para entender, es un proceso que requiere atención. Debo poner atención a la palabra. De nada le sirve a usted sintonizar este programa si mientras está haciendo otra cosa se distrae y no escucha y no entiende. Usted debe entender. El siguiente paso, después de entender la idea, ok, sí lo comprendo, lo asimilo, lo entiendo, ahora debo guardar. ¿Se acuerda que leímos en el versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar, ya ayer lo mencionamos, guardarla es prestarle atención, vigilancia, supervisión, con el propósito de ejecutarlo, de llevarlo a cabo. Entonces, mire, primero es oír, después entender. Número 3 es guardar o meditar constantemente en algo, repasarlo, traerlo a la memoria. Y número 4, el guardar nos conlleva vivirla. Que viva, ¿verdad? Dice el salmista,
Dios quiere y el que viva y guarde, dice tu palabra. Entonces el siguiente paso es vivirla, ponerla en práctica. El salmista le está diciendo a Dios: Señor, concédeme este bien. Concédeme que yo tenga no solamente la capacidad de entender, de retener, de guardar, pero también de vivir lo que tú me enseñas de tu palabra. Y eso es un proceso bien importante que debemos tomar en nuestra vida espiritual. Santiago habló de ello claramente cuando nos dice la Biblia que debemos ser, hermanos, hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Mire, dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Note, una persona que oye y a lo mejor hasta entiende, pero no hace, de nada le sirve. Se engaña a sí mismo. Tú estás perdiendo tu tiempo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y se olvida cómo era. Note la característica de alguien que es oidor, pero no es hacedor. Le compara Santiago a una persona que considera en un espejo su rostro natural. ¿A qué se refiere el rostro natural? Tal y como te levantas. La mayoría de nosotros, hermanos, no nos podemos presentar públicamente con nuestro rostro natural. ¿Por qué? Porque no nos favorece mucho. De por sí estamos feos y no nos favorece mucho nuestra condición natural como nos levantamos. A eso se refiere. Normalmente nos levantamos despeinados. Yo me corto el cabello con la máquina, la medida 1,5, porque mi cabello es extremadamente rizado, extremadamente chino, decimos. Y sucede que si me crece un poquito el cabello, hermanos, mi cabello es un desastre. Tengo que levantarme, ir al espejo, meterme a bañar, ir al espejo, agarrar un poco de gel, untármelo bien y luego peinarme. Pero no solamente el cabello, también los ojos se hinchan. Cuando te acabas de levantar, tu rostro natural, los ojos están hinchados, a veces llenos de lagañas, ¿verdad? Durante la noche a algunos se les escurre saliva por la cara y hasta algunos amanecen con la cara blanca, ¿verdad? Tu rostro natural no es del todo la mejor versión de ti. El espejo tiene una función. El espejo no te va a arreglar. El espejo no va a ser mágicamente, todavía no han inventado un espejo que te pares frente a él y ¡pum!, te aplica un filtro. Han inventado cámaras que te engañan diciendo ¡pum!, te ves muy bonito. ¿Y qué sucede? Que tú te ves frente a una cámara con filtros. ¡Wow! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué no, hombre! ¡Qué hermosura!, ¿verdad? Pero sin filtros te muestra la realidad. Y eso es lo que está haciendo la gente hoy en día, engañándose a sí mismo. Publican fotos de sí mismo con filtros y cuando los conoces en la vida real no tienen nada que ver con la realidad. No tienen nada que ver con cómo son. Todavía no existe la tecnología para aplicar filtros en la vida real. Solamente una imagen, una apariencia. Pero el espejo no te va a resolver nada. Lo único que va a hacer el espejo es decirte: mira, este eres tú, tal y cual tú eres. Y hoy en día hay espejos, hermanos, que hasta tienen aumento. El Día de las Madres regalamos unos espejos a las mamás. Y es un espejo muy bonito que lo abres y tiene un aumento que se muestra la cara grande. Y entre más está aumentado ese espejo, más te muestra la realidad. Se te ven puntos negros en la cara, se te ven tus arrugas, se te ven todos tus defectos, salen a relucir. Y ese es el efecto que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. La Biblia es como un espejo, hermano, que te va a mostrar la realidad de las cosas, cómo somos, qué son nuestros defectos, qué son nuestras fallas. Cuando la palabra de Dios refleja una verdad como que a Dios le aborrece la mentira, que Dios, dice la Biblia, que 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para derramar sangre, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, cuando tú ves esos reflejos que Dios muestra, la realidad, la perfección, y tú te ves en el espejo de la palabra de Dios, fácilmente puedes identificar cuál es tu problema, en qué estás mal, y tú puedes decir: bueno,
lo arreglo o lo dejo como está. Pero ¿para qué te ves en un espejo si no te quieres peinar? ¿Para qué te ves en un espejo si no te quieres lavar la cara? Hermano, si tú te ves en un espejo es porque quieres corregir los defectos que el espejo está reflejando. Y esto sucede también en muchos aspectos de ser aplicable, esta figura que usa el Señor. Entre más lejos estás del espejo, si tú te ves en un espejo allá a lo lejos, el reflejo se va a ver y tú vas a decir, bueno, pues no estoy tan feo, no estoy tan gordo, me veo bien. Pero conforme más te acercas al espejo y más cerca estás, más claramente vas a ver tus defectos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Entre menos leas la Biblia, entre menos camines con Dios, más te vas a sentir bien contigo mismo. Vas a pensar, pues no soy tan malo. Oye, pues no soy tan peor como aquel, de perdido, pues no voy a la iglesia, pero pues yo creo mucho en Dios, no gano almas, pero de vez en cuando yo le pido a Dios y nos justificamos a nosotros mismos. Estamos bien lejos del espejo para ver la realidad de cómo estamos nosotros mismos, pero entre más leemos, entre más estudiamos y meditamos la palabra de Dios, más cerca del espejo, más resalta nuestros errores para corregirse. Y dice ahí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez bienaventurado. Hay una bienaventuranza por poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, hermanos, David le está pidiendo a Dios dos favores, dos bienes. Número uno, le dice ahí en versículo 17 que viva y guarde tu palabra. El versículo 18 hace otra petición a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, ayúdenos a compartir la publicación. Para este tiempo ya deberíamos andar arriba de 100 espectadores. Sé que hay actividades, conferencias, transmisiones, ocupaciones, pero la palabra de Dios debe ser difundida. No se canse de compartirla, de etiquetar a alguien para que más personas también escuchen la transmisión y puedan ser bendecidos con este mensaje. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta petición, hermanos, sin duda debe ser nuestra petición todos los días. En la medida que estudiamos, ¿se ha fijado usted que todos los días digo esa frase a Dios? Ese Salmo 119:18, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Cada vez que leemos un capítulo, salvo tal vez alguna excepción, pero todos los días le pido a Dios, abre nuestros ojos, porque cuando leemos la Biblia hay tantos tesoros escondidos, tantas cosas tan maravillosas y ocultas que no conocemos. No quiere decir el salmista que estuviera ciego y no podía ver literalmente. Él tenía vista y podía ver físicamente, pero había una percepción espiritual que él quería desarrollar para mirar más allá de lo que se veía físicamente. Mucha gente no tiene la capacidad de ver las cosas de Dios. La Biblia nos enseña que hay personas que tienen cegado el entendimiento. Allá en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios note que Dios está con minúscula, es Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente que no puede ver. Hay gente que no tiene una percepción. Mire, en Juan 9:39, Jesús está hablando ahí con los fariseos. Mire ahí, dice versículo 39, y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Y no es una extracción que se vaya a tomar literalmente fuera de contexto y decir los ciegos no tienen pecado. También son pecadores, pero tienen menos tentaciones que aquellos que podemos ver. No tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El problema de ellos es que creían que veían, pero estaban más ciegos que nada. Jesús había sanado a un ciego en el contexto, y cuando Jesús lo sanó, muchos fariseos estaban celosos
e incluso expulsaron de la sinagoga a este hombre ciego que fue sanado. Jesús vino con este hombre que había sido sanado para mostrarse como el Mesías, y este ciego creyó en él. Jesús le dijo que él había venido para que los que no veían vieran, y los que creían que vieran no vieran, estuvieran ciegos. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros? Mucha gente así vive, hermano. Hay muchos cristianos que están ciegos, no físicamente, pero espiritualmente. ¿Qué impide ver? Como dije en 2 Corintios 4:4, en una persona inconversa, Satanás ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás ha creado un sistema de cosas en este mundo para distraer la atención de la gente hacia cosas superficiales, cosas que no son importantes, cosas, hermano, que no tienen ninguna relevancia. La gente, mucha gente, hermanos, vive cegada por los afanes, la avaricia y los placeres de este siglo. Estoy buscando aquí en mi bolsa a ver si traigo algún billetito por aquí. Sí, mira, aquí traigo uno. ¿Qué hace con mucha gente? ¿Cómo vive mucha gente? Satanás lo que hace con mucha gente, hermanos, es esto, cegarlos así. ¿Qué hace Satanás? Ciega el entendimiento. Y hay gente que solamente hace esto. Está mirando solamente las cosas terrenales, materiales. Está mirando solamente el dinero. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, porque ahí te piden dinero. ¿Por qué no crees en Dios? No, porque los cristianos se roban el dinero. ¿Y por qué no tienes tiempo? Porque tengo que trabajar, necesito dinero, dinero, dinero. Y así vive la gente de este mundo, hermanos, cegados. Por eso no pueden ver las bendiciones, está sucio el dinero, ¿verdad? No pueden ver la grandeza de Dios porque están cegados. Muchas veces, hermanos, Satanás ha entenebrecido, quiere decir llenado de tinieblas, la conciencia, el entendimiento de la gente. Mire Efesios 4:17, Efesios capítulo 4 y versículo 17. Ve aquí conmigo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad, vacío de su mente, teniendo el entendimiento, o sea, la comprensión espiritual entenebrecida, llena de tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Note eso. Entonces, así vive la gente de este mundo, entenebrecidos, o sea, en tinieblas, cegados, no pueden ver, no pueden percibir las cosas espirituales. Por eso Pablo decía allá en 1 Corintios capítulo 2, que 2 y versículo 14, que el hombre natural no percibe, no tiene la habilidad de ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, muchas veces, el inconverso está ciego porque no puede ver. Necesita el Espíritu Santo para que esa venda caiga de los ojos. Dice la Biblia que cuando tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae libertad y quita esa venda de sus ojos. Pero muchas veces también los cristianos podemos perder la capacidad de mirar las cosas espirituales porque nuestros ojos están enfocados a las cosas terrenales. Fue lo que Jesús le reprendió o reprochó a Pedro en Mateo 16:23. Mire conmigo, Mateo 16:23. Está interesante este tema, hermano. Yo me encantaría que más personas estuvieran aquí para mirar, estuvieran recibiendo la enseñanza espiritual, pero ese es el problema, están cegados, ¿verdad? Con Netflix, cegados con otras cosas. Pero mire, él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, Pedro no era Satanás, pero Satanás lo estaba influenciando y desviando su atención de las cosas celestiales. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Reconviniendo a Jesús para decirle, Señor, piensa en ti, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús estaba hablando de la crucifixión y de pagar el precio por el pecado, y Pedro lo regaña. No, de ninguna manera, eso no va a pasar.
Hermano, Pedro ponía su mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así es de que Dios nos manda a aprender a mirar más las cosas de arriba, las cosas celestiales, que las cosas terrenales. Mire Colosenses, esto es una enseñanza muy consistente en la Biblia. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos que aprender a poner la mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Miren 2 Corintios capítulo 4, Pablo también dijo esto en el versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, el no tener un buen discernimiento espiritual nos lleva a no poder darnos cuenta de todo lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida, ni lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando todo un ejército fue a la ciudad de Dotán para buscar a Eliseo y matarlo, el siervo de Eliseo, el segundo de Reyes 6:14, mira las circunstancias, mira el problema que estaban enfrentando. Envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, creemos que era Giezi, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué sucedió con Giezi? Tenía un discernimiento solamente de las cosas terrenales. No podía percibir las obras de Dios. En versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es una declaración, permítame. Entonces, hermanos, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Giezi, ¿qué? ¿Qué más son los que están con nosotros que con ellos? Imagino, así me imagino yo la lectura, imagino a Giezi volteando a ver los policías de la ciudad de Dotán, tal vez 2 policías ahí de esos típicos policías gordos con la camisa desabotonada y dormidos. Y Giezi ve, ¿verdad?, el ejército de los sirios y ve los policías de Dotán, 2 policías. Y Giezi le dice a Eliseo, ¿cómo que más son los que están con nosotros que con ellos? Y versículo 17, oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, la falta de percepción, de abrir nuestros ojos espirituales, nos hace estar siempre afligidos como Giezi. ¡Ay, qué haremos! Porque no abrimos nuestros ojos espirituales, estamos todos agobiados, afligidos, pensando, ay, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? Ay, ¿qué va a pasar? Y que si el dólar está subiendo, y ay, que si el precio de la gasolina, y la inflación, y el gobierno, y Claudia Sheinbaum, y la presidenta, y que vamos a ser Venezuela, y pura aflicción. Pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para entender que las cosas terrenales van a pasar, pero las cosas celestiales nunca van a pasar. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver las obras de Dios y el poder de Dios, pero también para ver las maravillas de la palabra de Dios. Esa palabra maravillas, dijo el salmista, creo que fue David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, donde estamos en Salmo 119, que ya se nos vinieron muchas citas aquí, donde está 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa palabra maravillas, vamos a definirla aquí en el hebreo,
y vamos a ver la palabra que se utiliza ahí. Gracias. Maravillas, versículo 18. Aquí está. 15, son muchos números, ¿verdad? Pero mire aquí 18, abre mis ojos y miraré las maravillas. Torah es la palabra, pero maravillas es la palabra, esta palabra es la que buscamos, pala, no de cavar, pero habla de algo maravilloso, extraordinario, prodigioso, de un milagros, habla de cosas asombrosas, de cosas extraordinarias. Esa palabra pala o palá significa algo sobrenatural, sorprendente, milagroso. Dios tiene cosas grandes y ocultas que quiere mostrarnos de su ley. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que abrimos la Biblia, hermanos, mensajes de Dios son revelados, son mostrados, porque la revelación ya está hecha. Dios hizo su revelación a los escritores de la Biblia. Ya no hay nuevas revelaciones. Dios ya reveló su palabra completa y perfecta. Ahora no nos revela, pero nos ilumina a nosotros para entender lo que ya fue revelado. Ese proceso es maravilloso, como lo describe Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, donde leímos justamente hace un ratito, ¿verdad? Donde dice, es primera los Corintios 2, donde note aquí que dice, fíjese bien, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Usamos este versículo para referirnos al cielo, pero en el contexto está hablando de la palabra de Dios, Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este principio se llama el principio de la revelación. Dios reveló al ser humano su palabra. Quiere decir, descubrió, evidenció, Dios entregó su palabra al ser humano. El principio de la revelación. Dios reveló, quiere decir que Dios le dio a los escritores de la Biblia exactamente los mensajes que debían de escribir. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Dios revela su palabra, y al que lee y busca al Espíritu Santo que lo guíe, Dios le ilumina, le ayuda a entender, a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para que podamos comprender lo que Dios nos está dando. Dice que en cambio el espiritual juzga las cosas, Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Dios nos da la sabiduría y abre nuestros ojos, podemos ver en la Biblia verdades que aplican totalmente a nosotros, que aplican a nuestra vida, y que Dios nos está diciendo: hey, tranquilo, yo te ayudo, hey, haz esto, haz aquello. Dios nos habla, Dios nos ayuda y nos muestra las cosas espirituales que Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces David le pide a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y hay un principio aquí muy bueno que nosotros debemos considerar. David dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El pensamiento y el sentir del salmista es algo que nosotros debemos adquirir. Somos forasteros en este mundo. Soy forastero en la tierra, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es muy importante entender este principio. El forastero es alguien que solamente está provisionalmente o de visita en un lugar. ¿Alguna vez usted ha visitado algún lugar diferente al donde usted vive, donde usted nació? Quizá usted ha percibido que puede estar ahí, pero como que está consciente que solo va a estar por mientras, un poco de tiempo. Cuando viajo, hermanos, a cualquier ciudad, batallo con un asunto, con el gel para el cabello. Yo necesito usar mucho gel porque mi cabello se esponja. Para mantenerlo necesito usar gel y
ponérmelo ahí bien, tener el cabello corto y ponerme gel. Pero muchos aeropuertos, principalmente en México, en la Ciudad de México, me quitan el gel. No importa la cantidad que lleve, ellos son bien ladrones. Todo lo que llevas de perfumes, de cremas, de gel, aunque sea menos de 100 mililitros, te lo quitan. Te lo quitan. Porque si no dice ahí, yo compro botecitos que son para viaje y son de 100 mililitros. Pero si no dice ahí específicamente y no viene sellado, se quedan con muchas cosas, te lo quitan. Entonces muchas veces yo llego a la ciudad donde voy a estar por 1, 2, 3 días y no llevo gel. ¿Qué hago? Voy a la tienda, hermano, pero normalmente yo compro un gel de 1 kilo para que me dure, ¿verdad? Pero yo no llego y compro 1 kilo porque nomás voy a estar 3 días. Entonces busco la presentación más pequeña, más barata de gel para poderla usar y poderla nada más durante esos días porque no me la puedo traer de regreso. Les digo esto porque debe ser nuestra perspectiva de lo breve y fútil que es la vida en este mundo. Nosotros estamos aquí por un poco de tiempo, pero trabajamos y nos afanamos como si fuéramos a vivir eternamente aquí en la tierra, hermanos. Una persona debe entender que la vida es como hierba, dice la Biblia, que está un poco de tiempo y luego se seca. La Biblia compara la vida del hombre con la neblina, ni siquiera niebla, con la neblina que está un ratito y luego se desvanece, hermanos. Somos forasteros en esta tierra. No debemos hacer demasiada comodidad ni planes a perpetuidad para esta vida, porque va a durar poco. Nuestros tesoros deben ser acumulados en el cielo, nuestras riquezas allá, nuestras posesiones allá. Si estamos aquí por poco tiempo, deberíamos poner atención a las cosas de donde vivimos. Mire, mucha gente migra a los Estados Unidos por un periodo de tiempo, para hacerse, la mayoría se terminan quedando allá y la mayoría terminan entendiendo que no es tan fácil como pensaban, pensaban que iban a llegar con la escoba barriendo los dólares, pero la gente que yo conozco en Estados Unidos que están más o menos bien es porque tienen 3 y hasta 4 trabajos. Conozco a alguien que tiene 5 trabajos, si no pregúntele a la hermana Betty Llamas, ¿verdad? Y tienen muchos trabajos y tienen que andar afanados por aquí, por allá. Fíjese, muchas veces yo he pensado, si la manera que trabajan allá hubieran trabajado acá, pues al menos aquí donde yo vivo en Monterrey, la gente puede vivir mejor, con menos dinero y menos trabajo, que con la gente, bueno, pero no voy a entrar en esa polémica. El asunto es que mucha gente que migra, trabaja y se vive de una manera, los que la saben hacer, viven muy austeramente por un periodo de tiempo, pero todo lo que ellos ganan lo mandan para acá. Y mandan para el terrenito, y mandan para construir, y mandan para la casita, y mandan para esto y para aquello, y mandan para el carrito. Y ya que acumularon suficientes cosas para vivir bien, y ahora sí se regresan y no dejan nada allá. Pero muchas historias suceden. Gente que va a los Estados Unidos, viven una vida muy, muy holgada, muy cómoda, trabajando y otro. Pero ¿qué pasa? Que los agarra migración sin papeles, los deportan y no les dan chance ni de sacar la comida del refri. Todo se queda allá y lo pierden todo. Ha pasado, conozco casos así, y se quedan sin nada y ya no tienen la posibilidad de recuperar nada de lo que tenían allá. Esa perspectiva de ser forasteros debemos tenerla en relación a este mundo. Nada hemos traído a este mundo, dice 1 Timoteo capítulo 6, vea eso, hermano. Dice, ¿dónde estamos? Dice versículo 7, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hay una canción que dice, nomás un puño de tierra, ni eso te vas a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, hay que entender la diferencia, hermanos, entre mediocridad y contentamiento. Hay una gran diferencia. El mediocre dice, pues no me va a llevar nada, pues no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada. Pero la persona contenta dice, Señor, ayúdame a tener lo que tú quieres darme y lo que es mi capacidad de tener,
para producir riquezas celestiales. La parábola que mencionamos en el libro del barbecho a los pobres en Lucas 16 es de un mayordomo infiel que fue disipador de los bienes de su amo y lo llamó a cuentas. Y en la historia, bien interesante, en la parábola, el mayordomo le dice, lo va a despedir el amo al mayordomo, y el mayordomo se pone las pilas y empieza a usar los recursos de su amo para ganar amigos. Y fue más chueco eso que la carretera, peor que usted puede imaginar. Pero dice la historia, el Señor les dice, yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús está diciendo, ustedes son mis siervos, yo soy el dueño de las cosas y yo te concedo recursos, pues usa esos recursos para ganar amigos, para ganar almas, para predicar el evangelio, para extender el reino de Dios y hacer riquezas tuyas allá en el cielo. Jesús también decía en Mateo, hermanos, capítulo 6, note esta enseñanza tan importante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Escucha, hermanos, si algo hemos de aprender, que donde están nuestros recursos, ahí va a estar nuestro corazón. Si tus recursos están en un negocio, en un trabajo, si tu tesoro está en las cosas terrenales, por eso nunca tienes tiempo de ir a la iglesia, por eso nunca tienes tiempo de ir a ganar almas, por eso nunca tienes tiempo de leer tu Biblia, porque estás afanado con las cosas terrenales. Pero si tus tesoros están en el cielo, hermano, le vas a dar prioridad a las cosas correctas. Y Jesús lo dice más adelante en el versículo 25, dijo, no te afanes por tu vida, que has de comer o que has de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús no nos está diciendo, no, hombre, no compres comida, no trabajes. No, está diciendo, no te afanes, que no sea tu prioridad en la vida, que no sea tu preocupación más grande. Jesús está diciendo, ¿cuál debe ser tu ocupación, tu prioridad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el pensamiento de ser forastero nos da una perspectiva correcta de acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Es bien interesante ese principio para aprender, pero mucha gente no lo comprende o no quiere asimilarlo. En Salmo 119 le dice David a Dios, donde estamos forasteros soy, dice, en la tierra, versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Mire el anhelo tan ferviente que tenía el salmista por los juicios, mishpat, de Dios, por su voluntad, por su palabra. Lo llevaba inclusive a tener un quebrantamiento. El quebrantamiento de alma producido por un deseo continuo de estar cerca de Dios. Y ese es el efecto que debe causar la palabra de Dios en nuestra vida. Una tristeza que produce arrepentimiento. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9, Pablo le dice a los corintios justamente eso: me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, hay personas que leen la palabra de Dios, son quebrantados, son guiados a arrepentimiento, y hay un anhelo de estar bien, de arreglar nuestra vida para estar bien con Dios. Y hay un contraste entre el que ama la palabra de Dios y el que le rechaza. Mire en versículo 21, quebrantado está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El que anhela la palabra de Dios se mantiene quebrantado y humilde para estar cerca de Dios. El que rechaza la palabra de Dios se ensoberbece. Y la soberbia, como vimos ayer antier, es la principal razón que el malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una de las cosas que Dios más aborrece es el corazón o los ojos
altivos, la soberbia. Pero hay una condición que los que rechazan la palabra de Dios, dice ahí, son malditos. En Jeremías 11:3 dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Hay una maldición para el que ignora, rechaza y desobedece la palabra de Dios. Entonces, hermanos, David está diciendo, reprendiste a los soberbios, malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hay personas, hermanos, que trataron de avergonzar públicamente, de difamar, de hablar cosas contra David. Y parece, hermanos, que ese fue uno de los temores y luchas más grandes que David enfrentó. En versículo 39 dice ahí, mire, 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Entonces, hermanos, a veces hay cosas que nosotros recibimos ataques, oprobios, chismes, acusaciones de gente que nos quiere hacer daño. Pero aquí nos enseña dos cosas que debemos hacer cuando gente habla de nosotros. En primer lugar es orar a Dios para que quite de nosotros ese oprobio y menosprecio. Aparte de mí, estamos en versículo 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Es Dios, quita esto de mi corazón. Fue lo que hizo Jesús cuando recibió ataques de personas que quisieron destruirle. Primera de Pedro 2:21 dice que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que dice que él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús nos enseña, hermanos, que la mejor manera de responder a los oprobios, a los insultos, a las críticas, a los chismes, es orar y dejar el asunto en las manos de Dios. Señor, quita de mí el oprobio, el menosprecio, quítalo de mi corazón. La siguiente actitud que debemos tomar a esos oprobios o adversidades o chismes que gente habla contra nosotros es enfocarnos en obedecer los mandamientos de Dios, porque tus testimonios he guardado. La única manera de salir triunfantes ante ataques y oprobios es hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15 nos enseña lo que Spurgeon daba a conocer como el bozal. ¿Sabe qué es el bozal? El bozal era como una funda con una correa que cerraban la boca del caballo. Se usan bozales para los perros que son bravos y se les pone aquí en el hocico para que cierren el hocico. Interesante que el bozal de oro que Dios nos da, la mejor manera de callar bocas, ¿sabe cuál es? Vamos a verla. ¿Cuál es la mejor manera de callar bocas? No es con golpes en la boca. La mejor manera de callar bocas, hermanos, está en 1 de Pedro 2:15. Si no aprendió nada, hoy va a aprender a callar bocas. ¿Cómo callamos bocas? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, 1 de Pedro 3:16. O sea, haciendo el bien es el mejor bozal para tapar bocas, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La mejor manera de callar bocas es haciendo lo correcto, obedeciendo la palabra de Dios. Es la mejor manera de tapar bocas y no pelear, no corresponder, pero hacer los mandamientos. Aparta a mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. David enfrentó el ataque no solo de personas ordinarias, también de personas en liderazgo, príncipes. Y en siguiente lugar, hermanos, cuando vienen oprobios, debemos ocuparnos de meditar, ocupar nuestros pensamientos en Dios, en la palabra de Dios, en sus estatutos. Será la palabra de Dios la que nos guíe y guarde nuestro corazón. Si meditamos en la palabra de Dios, no vamos a tener lugar ni espacio en la mente para meditar en lo que otros hacen.
Uno de los problemas por los cuales no podemos perdonar y nos desanimamos cuando vienen ataques y críticas es, hermanos, que otras gentes nos hacen, es porque estamos pensando en lo que dicen, en lo que hacen. Cuando una persona nos ofende, estamos pensando en ello y no quitamos nuestra mente de esa ofensa y alimentamos como con leña ese fuego. David decidió ocupar su mente en algo más grande que en los oprobios y los insultos y lo que la gente hablaba. Ellos están tramando cosas contra mí, pero mi mente no está ocupada en ellos, mi mente está ocupada en tus mandamientos. Hermanos, hay 3 valores muy grandes que tenemos en nuestra vida: el tiempo, la mente y las fuerzas. Son las 3 riquezas más grandes que tenemos. Y perder esas 3 nos hace vivir en una miseria absoluta. Cuando pierdes tu tiempo, estás perdiendo tu vida. Cuando pierdes tu mente, pierdes todo rumbo y dirección. Y cuando pierdes tus fuerzas y las usas en cosas innecesarias, estás gastando tu energía en cosas que no valen la pena. Tú decides en dónde invertir tu dinero, tu tiempo y tus pensamientos. Así es de que la recomendación esta mañana es: no gastes tu tiempo pensando en los ataques, en las críticas, en los desacuerdos. Mejor gasta tu tiempo, inviértelo en meditar en la palabra de Dios. Y termina el salmo o esta estrofa diciendo: porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David encontró un deleite en la palabra de Dios cuando hizo caso omiso de los oprobios. En Hebreos 12:2 dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La mejor manera de mantenernos animados, contentos, es cuando nuestra mente está en la palabra de Dios y nos deleitamos en ella. Quien está pensando solamente en problemas, en ofensas y en ataques va a vivir deprimido, en angustia, en desesperación, en ansiedad. Pero quien está pensando y meditando en la palabra de Dios se va a deleitar en ella y va a vivir una vida plena, una vida feliz. El Salmo 119, esta estrofa de Gimel, nos da unos consejos maravillosos para nuestra vida diaria. Me da tristeza que no pudimos pasar de 80 espectadores. ¿Por qué? Porque es algo tan bueno que uno quisiera que muchos más lo recibieran. Pero bueno, esta mañana no tuvimos la respuesta que esperábamos como otros días, que ya hemos llegado a más de 100. Inclusive hemos tenido un récord de casi 200 espectadores en vivo. Pero bueno, gracias a ustedes que estuvieron presentes, se compartió la publicación, se dio la enseñanza. Ahora sí que como cuando uno prepara comida, la come el que quiere y el que no, adelante, ¿verdad? Pero gracias, hermanos, por su atención. En estos ya mañana 3 años, habremos completado mañana 600 programas de leyendo la Biblia juntos, hermano. 600. Si cada uno empezamos a las 9 y ahorita estamos terminando 10:30, 10:40, invertimos 1 hora y media de tiempo en promedio en cada programa. Para mañana, hermanos, estaremos invirtiendo más de 900 horas de enseñanza bíblica. 900 horas, hermano. ¿Qué podríamos haber hecho en 900 horas? Fíjense, hermanos, 900 horas equivaldrían a muchas cosas. Si alguien quisiera monetizar esas horas, un chofer de Uber que gana en promedio de 150 pesos por hora, ¿verdad? Sería un equivalente a casi 150,000 pesos. Pero ya se hubiera gastado, se hubiera perdido ese dinero. Pero usted ha invertido este tiempo en escuchar y aprender palabra de Dios. Y creo que eso le va a traer más beneficios que un trabajo que le rinda una cantidad de dinero específica. Ojalá que así lo veamos y que Dios nos haya hablado en esta mañana.
Bueno, hermanos, pues terminamos esta mañana con la transmisión. Vamos a leer algunos comentarios de algunos hermanos que están por aquí presentes. Ya se me apagó aquí. Vamos a ver si aquí aparecen los comentarios. Parece que sí. Bueno, vamos a ver desde dónde vamos a leer, que nos quedamos aquí. Bueno, hasta donde nos aparece. Saludos a hermana Lilian Rivera García, hermana Lupita Villanueva. Saludos también a hermana Senat Salazar, Yolanda García, Clementina Ramírez, Concepción y Piña, a Elías Rasgado, Margarita García, Norma Torres, Rosita Báez desde Modesto, California, Manamine Díaz. También saludos a Rosalba Jiménez, Gaby de Silva, Dios le bendiga. También Jacqueline Aquino Salvador, Doris Salinas, Lupita García, qué hermosa enseñanza. Gracias por enseñar sabiduría. Gracias a Dios por su vida y dedicación. Wilmer Aguilera, Dios te bendiga también. Gracias por el mensaje. Rosa Elba Ramírez, Dios lo siga usando. Gracias. Mara Mónica Parra, también gracias por la enseñanza. Juana López Sánchez, Lucero Torres, dice gracias, gran enseñanza, bendito Dios, gracias por su tiempo dado al Señor por nuestra edificación. Saludos y bendiciones de Guadalajara, Jalisco. Verónica Villarreal también se reporta. Norma Torres, Ovidio Méndez, Yolanda Ñato, Ascensión Blanco, Dios te bendiga, qué bueno verlos. Eulalia García, gracias por la enseñanza. A todos ustedes por escribir y también por seguir la transmisión fielmente. A veces pareciera como que se va a caer el asunto, como que ya no va a escuchar gente. Y es que los salmos, yo entiendo, hermano, los salmos no son tan emocionantes y tan profundos doctrinalmente, pero si le escarbamos hay mucha información que podemos aprender seguramente la palabra de Dios. Saludos ahí a Marisela Reyes, Cruz Pérez, Hilda Figueroa, Juan Fuentes, desde Milwaukee, Wisconsin, Fernando Reina Longoria. Hermanos, hay que darle like ahí en YouTube, por favor, a la publicación para que YouTube lo recomiende a otras personas. Clementina Fernández, María Martínez, también gracias por escuchar. Rina Miramón desde Louisville, Texas. Erika Cardiel, Jackie Zul, no había disfrutado el Salmo 119 como ahora, gracias. Richard Lizama, conectados de Facebook, por el celular, por la televisión en YouTube. No bajemos los brazos, a seguir adelante de la mano de Dios. Así es, mi hermano, gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Voy a poner otra vez el testimonio que vimos al inicio y después el canto, después del testimonio, el canto de despedida. Gracias por su atención y su tiempo. Buenas tardes, pastor. A Montelongo, pues le damos lo felicitamos, y a todos los radioescuchas, a todos los que lo escuchan en el programa Leyendo la Biblia Juntos, que se están cumpliendo 3 años del día que se comenzó. Es una gran meta que se ha hecho, y felicidades y gracias por todas las enseñanzas que nos ha dado y todos esos ánimos, todos esos triunfos, y no hay cómo agradecerle tanto a usted y a toda la audiencia. Gracias por eso, pastor. Le animamos a que siga adelante y ha sido de gran bendición para todos. Muchas gracias.